La semana pasada se realizó en Chicago, Estados Unidos, la Convención Demócrata. En el evento, la vicepresidenta Kamala Harris aceptó la nominación de su partido para competir con el republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Pero además, la convención fue todo un despliegue de comunicación política que acaparó la atención de millones de espectadores durante 4 días. Más de 5.000 delegados demócratas colmaron el United Center de Chicago para nominar a Harris, quien le devolvió a los demócratas las chances de triunfar en las elecciones, según varios analistas. On behalf of the people, on behalf of every American, regardless of party, race, en nombre gender, del pueblo, de cada estadounidense, sin importar el partido, la raza, el género o el lenguaje de que su abuela hable, acepto la nominación, dijo la vicepresidenta de 59 años al prometer guiar al país hacia un nuevo camino. like the people I grew up with, people who work hard, chase their dreams, and look out for one another. On behalf of Antes de Harris realizaron discursos varios líderes demócratas de primera línea, entre ellos el candidato a vice Tim Walz, el expresidente Barack Obama, su esposa Michelle o Hillary y Bill Clinton. Además, la convención funcionó como despedida del presidente Joe Biden, que, recordemos, se bajó de la campaña en medio de cuestionamientos a su capacidad física y mental para ser reelecto. Por otro lado, en la convención estuvieron presentes varios famosos y artistas que realizaron shows en vivo. Y además, llamó la atención la presencia novedosa de unos 200 influencers jóvenes que están jugando un papel central en la campaña demócrata. ¿Qué dejó esta convención desde el punto de vista de la comunicación política? ¿Qué tendencias hay que observar, que pueden venirse? Bueno, vamos a analizarlo en los próximos minutos con Julián Canarek, que es consultor justamente en comunicación política, que acaba de llegar de Estados Unidos, donde participó en la convención. Julián es socio y director de la Agencia Ciudadana. Julián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. A ver, Julián, una primera consulta. Imagino que para vos como especialista en comunicación política es un hecho al que le prestás muchísima atención. Este año tuvo la particularidad de que estuviste allí, ¿no? Pero como tal, los acontecimientos de este tipo en Estados Unidos, las convenciones de los partidos en Estados Unidos, son una cosa a mirar desde el punto de vista de la comunicación política, ¿no? Sí, sobre todo desde el momento en el que hablamos de la política, intentando todo el tiempo insertarse en el entretenimiento para poder llamar la atención de poblaciones que no necesariamente le están prestando el ojo, la atención, la audiencia a la política todo el tiempo. Pensemos que en los últimos meses el evento de mayor visualización de la política tuvo 50 millones de audiencia dentro de la televisión y el Super Bowl tiene 123. Entonces sabemos que la política no necesariamente convoca. Los mejores días de la convención demócrata, que fue la que más visualizaciones tuvo 26 millones de vistas en la televisión, más cientos de millones de visualizaciones online, pero les da un hito para convocar a estas audiencias que no tienen muchas ganas de que la televisión, de que la política se meta en su vida diaria. Entonces eso es un hito muy y gráfico, generan alrededor de ello un montón de cosas para poder estar a la altura. A ver si repaso algo de los números esos que dijiste. El Super Bowl, unos 123 millones de espectadores tiene habitualmente, ¿no? Sí, el debate Biden-Trump 50 tuvo 50 millones. Y el mejor día de la convención demócrata, el que más visualizaciones acaparó, ¿fueron cuántas? 26 millones, 26 que es el último millones. día. Bien, perfecto. Pero bueno, no podemos contar la centralidad de la televisión como forma de consumo definitivo hoy en día, porque Claro. la cantidad de clips que circulaban en las redes del discurso, por ejemplo, de Michelle Obama,
que además esto nos demuestra cómo se puede preparar todo hacia el momento culminante, que es el discurso de Kamala Harris, pero lo que más circuló después son los discursos, quizá fragmentos de los discursos de otros, que es un nuevo paradigma, y ahí está lo que tú decías de los 200 influencers que fueron invitados con algunas novedades que uno no las tiene en cuenta en un evento tradicional. Si a un influencer que está filmando con un celular se lo pone muy lejos del escenario, no va a poder filmar nada que se vea muy bien. Entonces les hicieron una tarima especial, más un salón especial dentro del United Center y otro en el centro McCormick, que es donde se daban las actividades diurnas. Ahora hablamos de eso porque me parece que ahí va, merece todo un capítulo aparte, ¿no? El Sí, rol de los influencers jugando en la política, ¿no? Hay que empezar hay que entrar un poquito antes, capaz, ¿no? Primero para entender bien el rol de las convenciones, que acá en nuestro país no son eventos, ¿no? Son cosas formales. Acá también son aspectos formales del proceso electoral para nominar formalmente a los candidatos presidenciales. Pues bueno, las instancias electorales de la interna van sumando delegados, esos delegados después tienen que formalmente dar sus votos a los candidatos. Vos decías esto de que hoy en día se convierten en un espectáculo para atraer a la gente, ¿no? Pero además son, por ejemplo, eventos de recaudación, ¿no? Para las campañas. Sí, son hitos de recaudación tremendos. El Partido Demócrata llegó a la convención en su momento más importante desde que arrancó esta elección, porque la renuncia de Joe Biden les permitió crecer, y ahí es donde iba, en recaudación y en intención de voto, o al revés, porque una trae a la otra. Y la convención lo que genera es un gran momento de recaudación. Se dice que en el último mes los demócratas han recaudado algo así como 540 millones de dólares, casi que duplicando la recaudación de la campaña de Donald Trump, que había disparado en dos momentos su recaudación, que eran el intento de asesinato y previamente el momento en que lo condenan en uno de sus juicios. Estos eventos que generan muchos medios sobre cualquiera de los candidatos, lo que hacen es generar posibilidades de recaudación, porque la gente le está prestando más atención a su partido o a su candidato. Las campañas allá son muy transparentes con este tema, ¿verdad? Con el tema de cuánto dinero tienen, ¿no? En qué lo van gastando y demás. Sí, y van contando como el minuto a minuto, ¿no? En ese sentido, recordemos cuando se estaba dando los cuestionamientos a Biden, se hablaba mucho, ¿no? De cuánto estaba pesando ese factor de no poder recaudar suficientes fondos o de financiadores que daban a entender que se bajaban justamente porque él era el candidato, ¿no? Y Kamala Harris ahora incluso anunciando ayer que recaudó 540 millones de dólares en poco más de un mes. Vos decís, en ese contexto, la convención entonces, claro, da un empuje, da un impulso, ¿no? Cayó justito. Sí, y culmina con una serie de sucesos que condensan todo lo que nosotros siempre analizamos que tienen las campañas modernas, que es acontecimientos vertiginosos que plantean escenarios nuevos prácticamente todos los días, porque si nosotros pensamos, esta convención termina 1 mes y 3 días después de que, 2 meses y 3 días, perdón, después de que Biden y Trump debatieran, que Trump lo intentaran asesinar, que nominaran a Trump en la convención republicana, que renuncie Biden, que asuma Kamala, y ahora la convención, que en el medio se proclamaron a los dos candidatos a vicepresidente. Eso es tremendamente vertiginoso. Hace 2 meses el escenario era totalmente otro, claro. Y Kamala Harris hace 5 semanas que es candidata. Sí. Julián, a ver, entonces decías, la convención, en este caso, la convención demócrata y republicana, en ambos casos es un evento de recaudación de campaña, le da, por otro lado, al partido que la lleva a cabo en ese momento, minutos de televisión, por supuesto, de audiencia, digamos, más tradicional. Pero claro, también es una muestra de capacidad de movilización, estimo, ¿no? Como pasa acá también con las convenciones de cada uno de los partidos, ¿no? Sí, por esta característica de estar en su momento más convocante, era una cantidad de gente brutal. Se esperaban 50.000 personas en Chicago, y en muchos momentos de la convención pasó que dentro del United Center quien se paraba
podía quedarse sin lugar. No. En un momento yo leí un tuit de un periodista enojadísimo que le dijeron que si separaba, todos los periodistas que si separaban no les podían garantizar que tuvieran el asiento a la vuelta. Eso muestra las expectativas que había alrededor de la convención, porque les permitió además algo que hace mucho contraste entre las dos campañas, que es la estructuración de un discurso de manera coral, porque mientras Trump está haciendo una estrategia de campaña que es concentrando todo el discurso alrededor de su figura, los demócratas diseñaron la convención con la presencia de dos expresidentes y sus primeras damas, de las cuales una que Hillary Clinton fue candidata, entonces tiene conocimiento nacional. Jimmy Carter, que está vivo, mandó a su nieto, pero además estuvo Biden, que es el presidente en funciones, y además la candidata. Además de las celebridades, además del show, lo que tuvieron fue la capacidad de estructurar 4 días de audiencia que no tuvieron grandes disparidades, porque eran convocantes por sí solos. Claro, mantuvieron alta la audiencia en todos los casos, ¿no? O sea, porque todos eran convocantes, porque todos acaparaban la atención. Ahí pienso en algo que se ha visto mucho, se ha señalado mucho por parte de los analistas en estos días, que tiene que ver con, bueno, de alguna forma los demócratas estaban como así con capa caída de lo que venía siendo la campaña de Biden, ¿no? Les costaba entusiasmarse, les costaba enamorarse del proyecto que les estaba presentando Biden. Hay una sensación de derrota. De derrota, ¿no? Ya en la previa. Ahora lo que dicen es, bueno, justamente valoraron que su partido dio un timón, que Kamala Harris empezó con toda y generó, y hay quienes lo comparan con un entusiasmo similar a lo que fue la Obama-manía, ¿no? Allá por el año 2008. Sí, totalmente. Y se empezaron a estructurar una serie de mensajes que me parece que ahí está el gran cambio que tiene la campaña, que es a nivel de quién lleva la atención del relato de lo que está sucediendo. Donald Trump tiene una capacidad provocadora y disruptiva que todo el tiempo pone a la defensiva a quien está compitiendo con él. En este momento lo que lograron los demócratas, por ese entusiasmo y además por la elección del vicepresidente, es poner a la defensiva a los republicanos, y eso cambió la dinámica de la campaña, les da más motivación para seguir, pero además les permite hablar en algo que es novedoso, que es decir, cuáles son los peligros de que gane Donald Trump, que es como lo están traduciendo ellos, pero además empezar a poner algunos mensajes en tono positivo, claro, que es esto que tú decías. Eso no se veía, ¿no? Era uno de los aspectos que le achacaban a la campaña de Biden anteriormente, el hecho de no mirar al futuro más allá de las críticas que le hacía a Donald Trump, ¿no? Como que él solo se enfocaba en eso. Ahora la frescura de alguna forma de Kamala Harris, o el hecho de que ella sea tan espontánea y con esa risa que la caracteriza, hace que le baje presión y genere otra energía dentro de la campaña, ¿no? Sí, sobre todo porque estamos acostumbrados a este tipo de campañas que son de contraste y que generan una actitud discursiva, que es decir por qué el otro es malo y no necesariamente por qué uno quiere gobernar el país o cuáles son las características propias. Esto que tú decías de la sonrisa que tiene Kamala Harris y la frescura. Hay una foto icónica de la Convención Demócrata que le sacan a una de sus sobrinas mirándola a ella. Me parece que empieza a rescatar otra cosa, que es un momento en el que también podemos hablar de política en otro tono. Y esto no tiene que ver con ninguna proveniencia ideológica, es decir, no solo tenemos que hablar de esa manera. Y me parece que hay una parte del electorado estadounidense que está cansado de que le siguieran la lógica al provocador, que lo que hace es que cada vez hablemos peor. De hecho, en el discurso de Obama dijo: tenemos que ser autocríticos, que nosotros somos parte cada vez que jugamos en sus reglas. Cada vez que nosotros bajamos el nivel de la discusión, somos parte de ello. Después lo destruyó a Donald Trump igual, ¿no? Pero dijo un poco esto que es cierto, y me parece que el síntoma de la renovación del espíritu de los demócratas tiene que ver un poco con lo que proyecta ella también con su sonrisa constante.
Julián, antes de ir a una pausa y pasar a temas que tienen que ver más con las audiencias, ¿no? Y esto que señalábamos, el rol de las celebrities, el rol de los influencers, sobre todo, una consulta. ¿Cualquier militante puede ir a la convención? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo pudiste ir tú? No, tiene que ser por invitación. Es invitación de alguna autoridad demócrata, porque en realidad hay mucho más gente que quiere ir que la que logra ir finalmente, porque es un estadio cerrado. Era grande igual, ¿no? El estadio, por las fotos parece. Sí. No es que era un gimnasio como capaz que estamos Bulls. Acostumbrados acá en los actos políticos, ¿no? No es al aire libre, era el estadio donde juegan los Chicago Bulls, es un estadio enorme. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Julián Canarek, justamente especialista en comunicación corporativa, política y gubernamental, director de la Agencia Ciudadana. La semana pasada se realizó en Estados Unidos, en Chicago concretamente, la Convención Demócrata. En el evento, la vicepresidenta Kamala Harris aceptó la nominación de su partido para competir con el republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Pero además, la convención implicó todo un despliegue de comunicación para captar audiencias en el que participaron varios famosos, dirigentes demócratas de primera línea e influencers en redes sociales que están jugando un rol crucial en esta campaña. ¿Qué dejó esta convención desde el punto de vista de la comunicación política? ¿Qué tendencias vale la pena observar? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Julián Canarek, que es consultor político que acaba de llegar de Estados Unidos, donde participó en la Convención Demócrata. Y Julián es socio y director de Ciudadana, una empresa especializada en comunicación corporativa, política y gubernamental. Julián, vos dijiste ahí en el principio de la entrevista como que las convenciones son parte de una búsqueda por meter a la política meterse como entretenimiento, ¿no? Compitiendo en audiencia con el Super Bowl, decías, por ejemplo, que la comparación que se hace es con eso. Nosotros tenemos tendencia a ver eso como algo malo desde acá, ¿no? Como la conversión en entretenimiento de la política. En esto, ¿vos ves como que está quedando plasmada la noción de la política como espectáculo? Bueno, es un anhelo, en realidad, no sé si como espectáculo o como entretenimiento. El problema que tiene la política hoy es que cada vez que se hace un posteo se está compitiendo con una cantidad infinita de contenidos a los que estamos expuestos cualquiera de los espectadores, porque nuestra capacidad de atención no está fragmentada en función de si es un momento en el que la política nos quiere hablar o no. Estamos compitiendo con los creadores de TikTok, con los directores que hacen películas o series para Netflix, con las noticias que llegan o con los posteos que hacen nuestros amigos en las redes sociales. El tiempo de día es uno solo y los espectadores están hiperestimulados comunicativamente. La política ha tenido que encontrar las formas de hablar y acercarse hacia el espectáculo, por ejemplo, ha sido uno de los métodos. No siempre funciona, a veces se raya el ridículo y se cree que convertir a la política en entretenimiento es que el candidato baile en TikTok para generar views. Y bueno, esas son las formas en las que hay que encontrar para poder insertarse en las agendas, pero sin perder lo genuino, me parece. Decíamos que acá hubo artistas, hubo famosos, estuvo Oprah Winfrey, por ejemplo, dio un discurso que llamó mucho la atención. O sea, no solo haciendo shows, ¿no? Oprah, por supuesto, una especie de Mirta Legrand estadounidense, ¿no? Como ha sido una conductora televisiva de vastísima trayectoria, pero digo, no solo apareciendo ahí o haciendo algún show, sino discursos políticos, ¿no? Sí, estuvo Steve Kerr, por ejemplo, que es el técnico de los Warriors y además el técnico del equipo olímpico de la NBA, y también dio un discurso que fue muy recordado porque le hizo un gesto a Donald Trump muy parecido al que había hecho Curry en la NBA, mandándolo a dormir, que mejor se vaya a dormir, y eso nos muestra cómo la resignificación de los contenidos que se generan en la centralidad de un escenario sirve para las otras audiencias, porque se convirtió en meme, el video se resignificó y circuló por todo el país. Entonces, no solo
sirven estas celebridades para atraer la atención, sino porque también conocen los métodos de insertarse en la vida cotidiana de la gente. Bueno, eso que mencionás, lo de convertirse en meme, es que te puede salir mal o bien, ¿no? Bueno, a eso iba, porque uno tiende a pensar que eso puede ser algo negativo. Sin embargo, desde las propias campañas se está insistiendo mucho en ese punto, ¿no? O se marca como un gran logro que se convirtió en meme. A ver, Julián, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista comunicacional? Bueno, ahí el problema es cuál es el objetivo y quién se convierte en meme. Porque si se convierte en meme el candidato para el consumo irónico de las audiencias, tenemos un problema. Ahora, si es Steve Kerr, que fue a apoyar a Kamala Harris, quien se convierte en meme, lo que habrán logrado es que un chiste sobre algo que quiere decirle a la competencia se insertó en la cultura popular y es consumido en tono de humor. Hay que separar. Es consumido de la manera en la que fue pretendido que se consuma, decís, ¿no? Claro, tal cual. Yo lo que no querría nunca es que el aspiracional sea que el candidato se convierta en meme. Porque si el candidato se convierte en meme, primero, si es el aspiracional, el derrotero de una campaña va a ser muy errático, porque estás buscando el meme y eso va a ser un problema para la estructuración política. Y después pasan cosas que ha pasado ya en la comunicación política moderna. Hay un ejemplo muy claro que fue Lasso en Ecuador, que tenía unas audiencias enormes en TikTok porque se ponía a bailar, pero al otro día asumen la presidencia y no continúan con ese estilo comunicacional, entonces queda muy al descubierto que era una estrategia y que no es genuino, y todas esas audiencias se fueron y no recibieron más esa forma porque en realidad no era genuino, seguramente le daba vergüenza como presidente continuar con eso, y ya sabemos que es un presidente que terminó renunciando. Entonces, de esto de el gran momento en el que un señor mayor conseguía enormes audiencias en TikTok por las cosas que hacía, a cómo eso se traduce en efectividad real de la comunicación política, me parece que es algo para preguntarse. Hay que estar en esos lugares, lo mejor es estar en tono de humor, porque podremos alcanzar más audiencias y además en un momento en el que no nos están esperando, pero eso no puede ser el aspiracional de la comunicación del candidato en sí mismo. Hubo otro clip que se compartió mucho que fue uno de Obama también, ¿no? Que Obama es un orador bestial, pero además el tema de los chistes le sale bárbaro, ¿no? O sea, lo hace Obama y lo hace otro y capaz que no le sale, pero a él le sale y se viraliza y funciona todo en esta máquina que decís vos. Sí, Obama tuvo la capacidad de tener minutos de casi ser un artista de stand-up, sí, y otros minutos de mucha solemnidad y serenidad. Pero lo puede hacer porque es un expresidente y de los expresidentes con mayor aprobación de Estados Unidos. Entonces, él sí puede entrar y salir porque además utilizó algunos momentos para desnudar que él puede decirle cualquier cosa a Donald Trump, porque en el final de su gobierno Donald Trump dijo cualquier cosa sobre él, pero siempre en el límite. Creo que ese chiste que se viralizó muchísimo. Que era referido para explicarle que no lo hayan visto, ¿no? Al tamaño de las... Dice, Trump está obsesionado con el tamaño de las multitudes, ¿no? De la gente que lo va a ver, sí, pero haciendo un juego con tamaños de otra cosa, ¿no? Como jugando al límite del humor así chabacano, pero como decís vos, lo maneja bárbaro él. Pero además estaba haciendo un contraste que tenía otra significación en ese momento, que es que los demócratas tenían en ese momento 2 estadios llenos porque Kamala Harris estaba en otro estado, que fue el estado donde los republicanos hicieron su convención, haciendo un meeting, y ese estadio también estaba lleno. Entonces, la obsesión de Trump con la cantidad de gente que iba a los meetings era un chiste doble. Ese que era el más entendible y el del momento en el que estaban los demócratas, que podían llenar cualquier cosa que se pusieran adelante. Julián, yendo ahora a lo que señalabas, ¿no? Las distintas plataformas de comunicación que hicieron que, bueno, la convención demócrata de alguna forma llegara a los estadounidenses y al público que buscaban.
En primer lugar, te quiero preguntar qué lugar tuvieron los medios de comunicación tradicionales en esta convención. Porque estamos hablando de un evento que además justamente se juega gran parte en en lo que es el part-time, ¿no? El espacio ahí de mayor audiencia. Sí, todos los medios tradicionales estaban transmitiendo en vivo desde el United Center y tienen unas cosas que son de los dispositivos que utilizan los estadounidenses para hacer que la producción sea muy profesional, que es que tenían sets armados todos en uno de los anillos del estadio, que de fondo tenía el escenario, y dependiendo de cuán noticiosa es la cadena, lo que hacían era transmitir a partir de las 4 de la tarde, que no había nadie en el estadio, hasta las 11 de la noche, siempre desde ahí. Pero tenían un set que es un estudio, prácticamente, cada uno de ellos. CNN, Fox News, ABC, CBS, todos tenían ahí un estudio para transmitir, y a sus mayores figuras que estaban o en set o entrevistando a la gente en el estadio. Pero además también hubo transmisión en streaming, ¿no? Por plataformas digitales, digamos. Ahí también se jugaron un partido importante, digamos, los demócratas. Sí, había una doble estrategia de streaming, una que eran todos los canales oficiales del partido, de los candidatos, de los expresidentes, del presidente. Todas esas cuentas estaban transmitiendo al mismo tiempo, pero además invitaron unos 200 creadores de contenido que estaban acreditados específicamente como creadores de contenidos, y que les dieron desde acceso a la vicepresidenta para hacerle entrevistas, lo cual cambia la lógica de una entrevista que lo haga un influencer a que lo haga un periodista tradicional. Porque bueno, eso es una cosa que se le da. Claro, y es una cosa que ella todavía tiene que pasar esa prueba, digamos, ¿no? Es un aspecto que le han criticado a Kamala Harris, el hecho de que desde que fue nominada no se ha sometido a entrevistas o a ruedas de prensa con los medios más tradicionales, digamos, ¿no? Claro, hasta ahora no ha dado una entrevista. Se dice que esta semana van a dar una entrevista central, ella y Tim Walz, que sería la primera que dan mano a mano, ¿no? Conferencia de prensa tuvo porque ha aparecido algunas veces cuando llega y se va de los eventos. Julián, volviendo a la parte de los influencers, creo que tenemos por ahí algún audio de alguno de estos comunicadores, ¿no? Para entender de qué estamos hablando. Mi gente, noticia de última hora, como pueden ver, ha culminado la Convención Nacional Demócrata aquí en Chicago, una fiesta total. Vean los globos, vean todo cómo está el ambiente, mi gente, realmente increíble. Y bueno, comparen esto a la Convención Nacional Republicana, donde el mensaje era de odio, de división, de violencia, de todo en contra de los valores estadounidenses. Aquí lo total opuesto, humanidad, compasión, democracia. Y eso es lo que yo digo, mi gente, no tienes que ser ni demócrata ni republicano para darte cuenta que este noviembre la opción está muy clara, por el bien de nosotros, por el bien de nuestro escuchamos uno que puede sorprender que sea en español, pero bueno, también lo que nos sorprende más todavía que sea de origen uruguayo, ¿no? Que es Carlos Eduardo Espina, que es un activista por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, que tiene, veía recién, 900 y pico mil seguidores en Instagram y 10 millones de seguidores en TikTok, o sea que tiene mucho movimiento específicamente en esa aplicación, y además llegó a ser orador en la convención, ¿no? Claro, él llegó a hablar durante la convención, y esa muestra el lugar que se le dio a estas celebridades de las redes dentro de la convención, porque es un activista que le llega a unas audiencias muy específicas, pero que tiene una capacidad de movilización en un lugar donde los demócratas necesitan mucho. Esta campaña se está volviendo sobre quién va a tener mayor capacidad de movilización de sus bases votantes. Y este es un chico que le habla mucho a las comunidades hispanas, que son fundamentalmente demócratas. O sea, yo fui durante la convención a una presentación de una encuesta de dos organizaciones hispanas, y el voto entre los hispanos es entre un 57 y un 65% hacia Kamala Harris. Entonces, ellos necesitan llegar a los jóvenes hispanos que no necesariamente están habituados a votar, para que más gente
vaya a votar dentro de los rangos sociodemográficos que ellos necesitan que vaya a votar, porque no olvidemos que en Estados Unidos la votación no es obligatoria, entonces el esfuerzo de movilización de ese día termina plasmándose en la capacidad de quien gane. Yo lo decía hoy, capaz que vale la pena puntualizar eso, ¿no? El rol de los influencers y el lugar que le dieron los demócratas, teniendo en cuenta que, está bien, los influencers son una figura que tenemos ya más habituada, ¿no? Que han crecido en protagonismo. No estamos acá tan acostumbrados capaz a influencers activistas como este que escuchábamos, ¿no? Bueno, ahí asociamos hay un punto, más la palabra, ¿no? Nosotros lo asociamos más a un tema comercial. Bueno, en todo caso, el influencer que difunde estilos de vida, que difunde lugares gastronómicos. El humorista. ¿No? El humorista o viajes, por ejemplo. Acá los influencers, en este caso, él es un activista, pero además, o sea, los demócratas apuntaron y los recibieron como reyes a los influencers sabiendo que podían penetrar entonces en esa audiencia que capaz que está más despolitizada o que no le interesa, no pasa ni siquiera ya por los medios tradicionales. Bueno, por dónde entrarle ahí era, y además de que claramente dan como un discurso más desvergonzado o más como menos solemne. Menos solemne, ¿no? También, Julián, ¿tú cómo lo ves? Sí, sobre todo menos solemne, porque tienen la capacidad como para resignificar. Me parece que la clave dentro de lo que se circula en las redes es la capacidad de resignificación que tienen los usuarios para volver a poner a circular los contenidos que se producen desde la centralidad de las campañas. Hay una ilusión de que las campañas modernas las podemos controlar desde la narrativa y no las podemos controlar porque la gente va a decir sobre los contenidos que nosotros creemos lo que la gente quiera que diga. Y darles el acceso total para que el comienzo de la resignificación sea lo más cercano a lo que nosotros queremos es una forma de potenciar la llegada. Pero además los eligieron muy bien, no es que eligieron a alguien que podía ser un detractor. Y generaron entre 350 millones y 500 millones de visualizaciones de los contenidos durante las 4 noches de la convención. Pero además con miradas totalmente distintas, desde influencers que son activistas hasta influencers que no necesariamente están tan cercanos a la política desde lo que dicen, porque lo que les permitía era llegarle a otras audiencias. Claro. Y ahí se marcaba el contraste, ¿no? En varias notas de prensa que veía con respecto a los medios tradicionales, bueno, tienen ese papel. Además, los políticos y los medios tradicionales tienen un tipo de relación, ¿no? Que es quizás más distante, más justamente de que sean interpelados los propios políticos. Acá cuando se enfrentan a los influencers o cuando hablan con un influencer es en otra onda, ¿no? En otro tipo de diálogo, de forma más espontánea, más genuina. Cambia completamente el tipo de comunicación, ¿no? Y el desafío que implica para el interlocutor o para el político que está siendo entrevistado, ¿no? Ya puede haber además como apoyos directos a temas que capaz para otros son más espinosos o que tienen más cuidado en tratarlos, ¿no? Otra activista que habló que estaba ahí era defensora del derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? O este tema de los migrantes, como que no andan con vueltas porque son los temas no son políticos, ¿no? Son los temas en los que ellos se manejan, no están buscando votos. Sí, ahí hay ambas cosas. Una es que cambia la forma en la que se dialoga a través de quién es el interlocutor. En Estados Unidos están muy regladas las formas en las que hablan con el periodismo, pero también hay una actitud de los demócratas de cambiar su acercamiento a las temáticas que pueden generar distancia ideológica con los votantes de Donald Trump, como estas temáticas de las minorías, del aborto, de las comunidades LGTBI. Creo que la campaña de Kamala Harris asumió que necesitan mover a esas bases votantes en vez de ir por los votantes de centro. Entonces, todas esas temáticas tuvieron una posición mucho más explícita durante esta convención que los que la han tenido en los momentos del gobierno de Biden o cuando proclamaron a Biden como candidato. También esto se da porque durante la administración de Donald Trump se eligieron jueces de la Suprema Corte que lo que hicieron fue
retroceder legislativamente el derecho al aborto en todo el país, y los estudios han dado que eso a la población estadounidense, incluso a la población más conservadora, le parece que está mal. Entonces tienen una capacidad estratégica de acercarse a lo que ellos creen ideológicamente, pero además de contarlo a través de este tipo de activistas que puede llevarlo a un lenguaje mucho más llano y natural para sus audiencias. Julián, para terminar, ¿cómo ves que queda parado el Partido Demócrata después de esta convención? ¿Qué aspecto destacarías? Bueno, me parece que el mayor desafío que tienen es el día después, porque había mucha euforia, mucho creer que están muchísimo más competitivos, y es cierto, eso es lo que dicen las encuestas, pero es una elección que se define en 5 estados por decenas de miles de votos, entonces sigue siendo muy competitivo, no hay nada que nos diga que la elección está ya definida, como pensamos que estaba definida el otro día del atentado contra Trump. No quiere decir que este momento en el que están los demócratas pueda haberse traducido en un momento en el que ya es definitivo, sino que quedan 70 días, y si pensamos en los últimos 60 pasó de todo en la campaña. Entonces me parece que tienen un desafío, que es convertir esa euforia en un movimiento sostenido por 60 días, porque la novedad dura poco tiempo, todo es efímero hoy en día en los escenarios políticos, y Kamala Harris dentro de 30 días ya va a haber sido candidata por 2 meses, entonces no será lo mismo, y tienen ese desafío de mantener la centralidad mediática para que no se las vuelva a arrebatar Donald Trump. Julián, te hago una última, para atar esto con nuestro país. Cuando charlábamos el otro día con Romina de esta entrevista, decíamos, bueno, muchas veces las movidas de comunicación política en Estados Unidos después terminan viniéndose para acá. ¿Vos ves algo de todo esto que estuvimos charlando que se venga, que vamos a ver dentro de poco, o que estemos viendo ya incipientemente en la campaña nuestra? Sí, yo creo que no estamos tan lejos desde el punto de vista de las tendencias. El show y la inversión es muchísimo mayor, pero la gente hablando en las redes, las narrativas, la forma en la que los candidatos intentan impactar en las agendas, me parece que todo eso está sucediendo en todo el mundo de manera simultánea. Después se traduce de maneras distintas en función del contexto, pero me parece que es algo que viene sucediendo, la cantidad de cuentas generadas alrededor de los candidatos, que no necesariamente son las cuentas oficiales, que quieren insertar contenido, la resignificación de esos contenidos para que se vuelva humor, todo eso ya lo estamos viendo. Iremos viendo algunas cosas nuevas quizás, pero no me parece que haya en las formas grandes innovaciones que se hayan presentado, por lo menos durante estos días. Julián Canarek, consultor político que acaba de llegar de Estados Unidos, donde participó en la convención demócrata. Gracias, Julián, un gusto volver a charlar contigo, y retomamos contacto en cualquier momento. Un abrazo. Muchas gracias a las órdenes.